La Facultad de Arquitectura les da la bienvenida a su programa Hablemos de Arquitectura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Arquitectura. Yo soy Alejandro Ramos y los invito a que nos sigan escuchando todos los martes a las 2 de la tarde en el 104.1 FM Radio Universidad y que también nos sigan en nuestras páginas de Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hoy está con nosotros el arquitecto Marco Antonio Flores Verduzco. Bienvenido, Arqui. Gracias, buenas tardes a todos. Él es un invitado frecuente en este programa y hoy vamos a hablar del sistema constructivo tradicional en Saltillo, cómo ha evolucionado y sus características principales. Marco, ¿qué sistema constructivo se utilizaba cuando Saltillo nació como ciudad, como localidad? Y bueno, es una pregunta muy interesante desde el punto de vista de que no hay mucha información documental sobre sistemas constructivos. Casi la mayoría de estas manifestaciones que nosotros más o menos deducimos es a base de una hipótesis, sí, porque no hay ningún evidencia que tengamos, ¿verdad? Pero bueno, básicamente lo que se construye en ese tiempo es con materiales de la región, prácticamente arquitectura de tierra, ¿sí? Piedra, no, madera. Básicamente adobe, que sería, digamos, la estructura principal, y algo de madera en los techos, ¿sí? Pero al final de cuentas también tierra, ¿sí? Entonces la estructura principal la vamos a basar en la tierra, ¿sí? Que es el material que más había en la región y que de alguna manera te define como la arquitectura vernácula de Saltillo, ¿verdad? Sí, ahorita hablamos un poquito más a fondo sobre la arquitectura vernácula. ¿Cuál es la influencia que traen los europeos durante la conquista aquí a los sistemas que utilizaban los nativos, los naturales de aquí de la región? Mira, sucede una situación muy extraña en Saltillo con algunas ciudades también del norte del país. Normalmente en el centro y sur del país hay una fusión de sistemas constructivos, ¿sí? O sea, la influencia española, de ahí de hecho viene la palabra vernáculo. Todo aquel sistema tradicional que tiene que ver con dos cosas fundamentales, las influencias y el clima o el medio ambiente natural. Ahorita, si quieres, lo profundizamos un poco. En el norte no hay una fusión propiamente entre los nativos o los naturales con los españoles, ¿sí? O sea, llegan los españoles y de alguna manera se empieza a construir con arquitectura de tierra, básicamente, ¿sí? Algo de piedra en cementación y algo de madera en la zona. Ellos traen esta influencia, sí, de exactamente. De hecho, muy, muy española, ¿sí? Patio central, habitaciones alrededor, independizar la parte de lo que le llamaríamos intimidad. O sea, en la arquitectura prehispánica no existe la privacidad. Es un concepto totalmente europeo. Y lo que sí hay una influencia en una mezcla de culturas en el norte a partir de la llegada de los tlaxcaltecas. O sea, en Saltillo, como en otras ciudades del norte, no hay una fusión entre los nativos y los españoles, ¿sí? Sino prácticamente fueron erradicados los nativos, o sea, ahuyentados y exterminados en algunos momentos. Y se tuvo que traer 70 familias tlaxcaltecas para poder sustituir esa mano de obra o esa parte de cultivo. Y entonces empieza a haber una fusión. Aunque aquí en Saltillo fue muy leve o lenta porque los tlaxcaltecas tenían su propia ciudad y los españoles entonces no hubo una fusión, sino cada quien trabajó, vivió y convivió. Era el área VIP de Saltillo. Básicamente, sí. Entonces cada quien tenía sus propios. Bueno, VIP también los tlaxcaltecas tenían. Algunos. De hecho, curioso, pero en el sur a los indígenas no se les daba la categoría, no tenían un rango social menor. En Saltillo, con tal de traérsela, se les da inclusive el rango de caballero. Algunos tlaxcaltecas con un rango mayor. Para precisamente que en esa sociedad que se estaba dando tenían un rango bastante considerable en la sociedad saltillense, ¿verdad? Ya que estamos aquí, quiero hacer un paréntesis. De los nativos que eran originarios de aquí, ¿sí había o no? Sí, claro. Se ahuyen? Okay. No, sí había. De hecho, llegan los españoles y empieza a haber una especie de convivencia entre los nativos. Sí, acuérdate que ellos eran cazadores recolectores. O sea, ellos
no estaban fijos en un sitio, lo que anteriormente se le llamaban nómadas, sino ellos iban moviendo conforme a la temporada del año. Sí, en algunos lugares había pesca, en otros había recolección de plantas, en otros había caza, etcétera, ¿no? Entonces sí había convivencia con los nativos, pero los nativos nunca fueron sometidos. Eran muy aguerridos. Sí, entonces un carácter muy fuerte. Venían cuando les convenía o venían a hacer el pleito. Pero no necesariamente hubo una fusión entre estas dos culturas. Entonces los españoles, portugueses, desarrollan su sistema constructivo un poco más con las tlaxcaltecas. Por supuesto, así es. Sí, de hecho, por ejemplo, si ustedes observan, ojalá que puedan ver un plano antiguo de Saltillo, 1835 o el de 1878, van a poder ver estas dos grandes ciudades que era Santiago del Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala, y van a ver cómo las dos ciudades vistas desde en planta, es más, si ahorita pueden tomar el Google Earth y véanlo, el centro de la ciudad, a partir de Allende hacia el oriente van a ver una traza de ciudad diferente al de Saltillo de Allende hacia el poniente. Las manzanas son de un tamaño diferente. En el lado tlaxcalteca las manzanas son más grandes, del lado español las manzanas son más pequeñas. Del lado español las calles son muy sinuosas. Del lado tlaxcalteca las calles son rectas. Sí, cada quien urbanizó conforme a sus tradiciones. Era más funcional la de los tlaxcaltecas. Lo que pasa, sí, exactamente, porque ellos tenían áreas de cultivo. Entonces, en la convivencia prehispánica, la integración con el medio ambiente es casi básico. ¿Sí? De hecho, las actividades en una comunidad indígena prehispánica se hacían, la mayoría de las actividades en el aire libre. ¿Sí? La comida, la cocina, la convivencia, todo es en el aire libre. Y las casas solamente servían como de resguardo de cosas y para dormir. Para dormir. ¿Sí? En cambio, los españoles, y no existía el concepto de privacidad, lo que te decía hace rato. O sea, todo era abierto. Sí. Y la relación con tu vecino, con quien sea, era abierta. Llegan los europeos y todo es privacidad. O sea, construyes de manera que tú cierras la puerta y te aíslas del entorno social e inclusive natural, ¿verdad? Entonces, sucede eso. O sea, sí hay una influencia muy fuerte de esto. Y lo vas a poder ver en las dos manzanas, ¿no? De las dos ciudades. Sí. Dos tramas. Las dos tramas de ciudad es muy fácil de poderlo observar si lo ves con detenimiento, ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que hay en este sistema constructivo conforme va evolucionando la ciudad? Mira, por siglos estamos hablando de las primeras edificaciones que se tienen registradas en Saltillo, documentadas en el archivo municipal. Estamos hablando de las construcciones que están alrededor de la Plaza de Armas. ¿Sí? Cuando se funda una ciudad, en Plaza San Francisco. Ahí hay una disputa ahí entre historiadores si fue la fundación en la Plaza San Francisco o en la Plaza de Armas. ¿Sí? Los cánones de fundación decía que había que trazar, se fundaba la ciudad, se trazaba con cordón y hilo la plaza principal y se ordenaban los poderes, o sea, el poder religioso y el poder militar o administrativo. Hay algunos historiadores que dicen que fue en Plaza San Francisco por algunos datos históricos, aunque luego inmediatamente se pasa el poder hacia Plaza de Armas. Sí, o sea, como quiera, la Plaza de Armas sigue siendo la plaza más antigua de Saltillo. Y bueno, es arquitectura de tierra principalmente. Todos los siglos XVI, XVII y parte del XVIII, los muros están hechos con tierra principalmente. O sea que durante 300 años se construía igual. Sí. Exactamente, casi mitad del siglo XIX se sigue construyendo exactamente igual. Lo que se modifica, las variables que se van a poder observar ustedes en la arquitectura son los detalles decorativos. Estos detalles decorativos es cuando tú puedes observar la diferencia entre una arquitectura del siglo XVIII y XIX. 17 y 16 no tanto porque no hay muchas evidencias, ¿sí? Pero en el 18 y 19 es más fácil observarlas, ¿sí? Pero digamos es la parte del maquillaje de la fachada. Lo estructural sigue siendo exactamente igual. Por siglos, por 400 años, 350 años, el sistema constructivo sigue siendo igualito. O sea, el muro de carga es de arquitectura de adobe, los recubrimientos son de tierra y las techumbres son de madera. ¿Sí? Pero con un recubrimiento de tierra. Por eso digo que el ciclo completo es de tierra. Y la cimentación es de piedra con un sobrecimiento de piedra. ¿Okay? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que el cimiento llega a nivel del suelo. Hasta el piso. Aquí el sobrecimiento, que nosotros le llamamos,
llega a 40, 50, 60 centímetros después del nivel de piso. O sea, como porque si el cimiento subiera. Pues, ¿no? Porque es muy funcional. Porque permite dos cosas. Uno es el desgaste del adobe con la lluvia, y otro es que esos muros, a diferencia de la arquitectura de concreto, respira. O sea, la humedad que entra sale con facilidad. Tiene oportunidad de salir. Entonces este contracimiento o sobrecimiento permite la fluidez de aire, de tal manera que la humedad nunca sube al muro de adobe. ¿Sí? Entonces es digamos como un impermeable, aunque más bien sería muy permeable, ¿verdad? Sería la palabra contraria, sería permeable este sobrecimiento. ¿Sabes durante cuántos años los europeos perfeccionaron este sistema? Bueno, acuérdate que para poder traerlo... No, estamos hablando de siglos. De hecho, nosotros tenemos el sistema constructivo que traen los españoles viene de los árabes. ¿Sí? Estamos hablando de muchísimos siglos, donde el patio interior... Prácticamente milenios. Sí, milenios, donde la forma de construir es totalmente árabe. O sea, el patio central, la forma de los cuartos, el pasillo lateral, o sea, lo que se le llamaríamos el zaguán, todo es árabe. Y luego es obviamente transformado por españoles y luego ya después mexicanizado, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con lo que yo te decía, la arquitectura vernácula, o sea, porque entonces cada región va transformando esa arquitectura a sus necesidades de acuerdo a dos hechos fundamentales. Una son las influencias. ¿Sí? La arquitectura mexicana por eso es diferente, y la arquitectura norestense también es diferente, a pesar de que los orígenes son similares. O sea, tú ves una casa del Bajío y la planta arquitectónica es más o menos similar a una del norte, y la del norte es muy similar a una que está en la costa. Pero a final de cuentas, si tú los observas bien, son diferentes, porque entra el otro factor, que sería el medio natural. O sea, el clima y los materiales que tienes en la región. ¿Por qué los techos en el norte son planos, en el desierto, y por qué en la costa son inclinados? ¿Sí? O sea, a pesar de que la planta arquitectónica es similar. Es similar. Bueno, pues por el material que tienes. Porque en San Cristóbal los techos son de dos aguas, y en Saltillo o en Parra son de techo plano, a pesar de que la planta arquitectónica es en forma de O. Bueno, acá no llueve tanto como en Chiapas. ¿Sí? ¿Cuál es la principal diferencia? El asunto son los materiales que tienes en la región y el clima. ¿Sí? Sí, en la costa necesitas muros y cubiertas muy angostas. Muy angostas, muy delgadas. Ventiladas. ¿Sí? Orientadas. Y acá necesitas gran masa térmica. Más masa térmica. Sí, así es, de muros de 60, 80 centímetros. Cuando en la costa necesitas un muro de bajareque que mide 8 centímetros, muy, muy transparente para el aire. Sí, y tienes un techo plano, donde te permite que todo el escurrimiento de agua se vaya de inmediato. ¿Sí? O sea, que escurra, porque además llueve todos los días, ¿no? Así es. Y acá en el norte lo que necesitas es que el muro alto del pretil te produzca sombra sobre el techo, sí, con una ventana muy pequeña, donde te estás aislando del clima exterior. Así es. ¿Verdad? Y por la variación tan tremenda de temperatura. De temperaturas. Entonces, cada región, dependiendo del clima y los recursos naturales que tiene, va a transformar su arquitectura a una arquitectura propia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la arquitectura vernácula en Saltillo es diferente a la arquitectura de vernácula de Celaya, o la arquitectura vernácula de San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? ¿Por qué? A vernáculo se refiere a que es originario de. Sí, lo comentamos. Es más que todo el término es cultural, más que constructivo. Sí, más que una cuestión de decir si es cultural. No es que decir, es que la arquitectura vernácula es solamente la que está construida con tal cosa, ¿no? Es la que es originaria de una región particular que tiene características definidas, ¿verdad? Y que intervienen materiales y sistema constructivo. Exactamente, con las tradiciones de cada una de las regiones. O sea, por ejemplo, la arquitectura de la costa, por ejemplo, toda la costa de Chiapas o de Oaxaca o de Guerrero, tiene tradiciones prehispánicas, ¿sí? Donde prácticamente se sigue construyendo con el mismo sistema constructivo de hace 2000 años. Sí. Fíjate, me quedé pensando en eso de desde que el hombre es hombre como especie y actualmente
se sigue construyendo con tierra. Si, por ejemplo, comparáramos toda la existencia del ser humano desde construir con tierra con un día, por ejemplo, solamente unos cuantos minutos, los últimos, serían con los nuevos sistemas constructivos. Así es, sí. No sé, 5 minutos a lo mucho del día, comparándolo con... Sí, o menos minutos. O menos. ¿no? O menos minutos. 1 o 2 minutos, así sí. es. Sí, vamos a poner arquitectura prehispánica para no irnos, hacerlo más tangible. La arquitectura prehispánica, las primeras evidencias son de hace 3.000 años. O más bien, hace 2.000 años antes de Cristo, o sea, hace 4.000 años. 4.000 años. Y el mismo sistema constructivo, bueno, después de los teotihuacanos que transforman el sistema de cómo apilar la piedra para hacerlo vertical, prácticamente el sistema constructivo era igual, ¿sí? Ajá. Y luego llegan los españoles, apenas hace 400 y tantos años, ¿sí? Y modifican ligeramente el sistema constructivo en cuanto a la forma, no en cuanto al sistema, ¿sí? O sea, la forma de construir. Ajá. Pero la tradición de construir con piedra y lodo sigue siendo la misma, y con madera, ¿sí? Hasta el siglo XIX. Entonces imagínate, apenas tenemos menos de 200, 100 años apenas va a cumplir el cemento. ¿Sí? Sí, es prácticamente nada. Nada, y con 4.000 años de tradición constructiva. Sí. Y todavía más, todavía. Sí, bueno, te pongo algo tangible, ¿verdad? Para es. que podamos medirlo en un tiempo. En una medida cronológica. ¿Tiene relación construir con tierra con el nivel socioeconómico? Sí, claro. Poder adquisitivo. Mucho. Y es un problema que se está dando en los últimos 30, 40 años. Y es algo que está sucediendo. Qué bueno que tocas el tema, aunque no era el tema, pero es algo que está sucediendo en las zonas rurales y como que es una llamada de atención para nosotros los arquitectos. Por años se construyó con tierra. Y el nivel económico solamente tenía que ver con el tamaño de la casa, ¿sí? Porque antes la casa, digamos, modesta era de 10, 12 metros de frente y una residencial era de 30 metros de frente, ¿no? Pero el sistema constructivo era exactamente el mismo. Y las decoraciones era lo que variaba, una puerta más grande. Sí. Por ejemplo, la puerta tiene que ver con el uso. O sea, por ejemplo, cuando vemos una puerta monumental de medio punto, pues es porque ahí entraba la carreta. Okay. O la persona a caballo. Así es. Las puertas chiquitas, pues es que la persona estaba a pie y el caballo la dejaban en otro lado. O no tenía caballo. O no tenía caballo. Entonces, si te fijas, nomás ver la pura puerta ya te dice de qué personalidad del cuate que estaba ahí. Aparte, los seres humanos tenemos una fijación con el tamaño. Exacto. O sea, los edificios más grandes, pues está en Dubái, son los que tienen más lana. Claro, el poder económico se refleja en la arquitectura, socialmente hablando, históricamente hablando. Bueno, en los años 70, 60, 70, Saltillo era de las ciudades más grandes en Latinoamérica construidas con tierra. Estamos hablando de hace poquito. Sí. Hace 50 años. ¿Sí? Y eso se fue perdiendo poco a poco. Se fue demoliendo la arquitectura de tierra, sustituyéndola por concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una casa de adobe es sinónimo de pobreza, socialmente hablando. Entonces, construir con block te da un estatus social diferente. Bueno, esa idea se tenía. Sí, que está cambiando recientemente. Recientemente, ¿no? Ahora andamos hablando de lo sustentable, lo ecológico, cuando por siglos construimos sustentablemente y ecológicamente. Con tierra. Con tierra, ¿sí? Y ahora andamos reinventando la historia, ¿no? Y eso está sucediendo ahorita en las comunidades rurales. Las comunidades rurales alrededor de Saltillo, General Cepeda, Ramos, toda esta región del sureste, se construyó con tierra toda su vida, ¿sí? Y ahorita están transformando la arquitectura con block. Así es. ¿Sí? O sea, tú vas ahorita a una comunidad como, no sé, sin irte tan lejos, aquí de Ramadero o Rincón Colorado, y vas a ver la transformación de la arquitectura local por block. Y está cambiando la calidad de vida. Sí, porque nos vamos con lo fácil. Es más fácil construir con block. No es más barato, sobre todo en un lugar rural, pero es más fácil. Más rápido. Es más rápido, pero a la larga la consecuencia es gravísima. Es gravísima. O sea, las temperaturas en el desierto son tremendas, tanto el calor como frío, y ahora están construyendo con block. Porque además tenemos otro problema, que ya nos salimos un poco del tema, pero bueno, están las cuestiones de beneficencia pública. O sea, en las cuestiones rurales, en las zonas rurales, se les está beneficiando a la comunidad con materiales de construcción que son block, varilla y cemento, en vez de poder recuperar el sistema tradicional.
de ahí la Sí, localidad, sí. donde lo puedes hacer sustentable. Tú mismo construye, tú mismo haz los adobes, tú mismo haz, y aquí te va el recurso para que tengas que hacerlo, ¿no? Les llegan con el bloc, con el cemento y con la varilla, pues es más fácil construir con eso. Sí. Y entonces la calidad de vida está cambiando también en las zonas rurales. Aunque Sí. ahora hay un nuevo movimiento donde residencias se están haciendo con tierra. Sí, pero es una cuestión cultural, o sea, es luchar contra un paradigma que por 50 años fue todo lo contrario. Sí. Y revertirlo va a ser... Revertirlo va a ser muy difícil, ¿no? Y de entrada muy tardado. Ujú. De entrada muy tardado. Sí, es una cuestión cultural. ¿Sí? Ujú. Y es una cuestión cíclica también. Ahorita ya casi nadie construye con adobe porque no hay adobes y nadie sabe construir con adobes. Y nadie produce adobes porque nadie los consume. Entonces Sí, ahí es un círculo vicioso. Es un círculo Ahí vicioso. Sí, en vez de que sea un círculo virtuoso es vamos para atrás, ¿verdad? ¿Hay alguna ventaja que haya tenido la evolución de estos sistemas constructivos? Bueno, fuera de lo económico, ¿hay alguna ventaja en estos nuevos sistemas constructivos? Yo creo que una de las cosas que le podemos sacar provecho es a lo funcional. Creo que ahora las casas son más funcionales. Estamos hablando de un periodo. Digo, yo quisiera quitar los últimos 30, 40 años donde la arquitectura ha sido como más universal y más pequeña. De ahí para atrás creo que lo funcional ha sido y lo estético ha sido algo que podemos rescatar. Y eso a lo mejor es otro tema, ¿no? Cómo la arquitectura en Saltillo ha ido evolucionando y cómo la podemos identificar por épocas fácilmente. Hasta los años 60 la podemos identificar. Después de los 60 ya se vuelve universal. Sí. Ya no la podemos identificar fácilmente. Pero, y hay muchas combinaciones también. Sí, ahora la globalización ha ayudado mucho a tener mucha comunicación, pero creo que las ciudades hemos perdido identidad. ¿A qué me refiero? Antes tú podías identificar, de acuerdo al sistema constructivo y al tipo a la tipología de esa vivienda o de ese edificio, puedes decir, bueno, si está construido con cantera verde, pues estoy hablando de Guanajuato. ¿Sí? Uh-huh. Si está construido con teja de barro en el techo, ¿sí? Con un patio central sin pórtico de madera, estoy hablando de la parte central del país. Uh-huh. Sí, o sea, era muy fácil identificarlo. Ahorita tú vas a un centro comercial y es igual en cualquier parte del país, una cadena comercial. Ajá. Es igual en cualquier parte. Es algo similar, me quedé pensando, a la música. Había estilos muy, muy definidos y muy marcados y últimamente se han hecho combinaciones de 2 o 3 y salen cosas que son diferentes, pero no las puedes identificar tan bien. Y se convierte en universal. Aunque aquí la arquitectura, sobre todo muchas cadenas, las cuestiones comerciales, construyen igual aquí que en otra parte del mundo. ¿Sí? Uh-huh. O sea, es igualita la arquitectura. Sí, o sea, ¿cómo la identificas? Pues es igual en todos lados. Uh-huh. De hecho, yo hago la broma de que tú llegas a un restaurante de comida de hamburguesas, sabes dónde está el baño, sabes cómo entrar. ¿Por qué? Porque son igualitos. Son igualitos. Sí, hasta te da confianza, ¿no? Los acabados son iguales. Son iguales, o sea, no se regionaliza la arquitectura. Ajá. Y por lo tanto se pierde la identidad de cada local. Así es. Y a lo mejor aquí nace un compromiso de como arquitectos y para la sociedad que debemos de conservar la identidad de cada localidad. Ajá. En lo poquito o mucho que se tenga, para no globalizarlo. Pero bueno, un parte de la globalización es pagar el precio de perder hasta cierto punto. No necesariamente. Hay ciudades que han podido recibir la modernidad sin alterar su patrimonio. Pongo el ejemplo de Oaxaca. Oaxaca dijo, hasta aquí es el límite y aquí es una ciudad, y el resto de las ciudades hagan lo que quieran. Okay. Y bienvenidos, ¿no? Sí. Sí, o Querétaro, por ejemplo, es otro ejemplo. Es un bien para la ciudad. Para la ciudad. Digo, no lo puedes, la ciudad sigue evolucionando, sigue moviendo, es un ser vivo. Pero hay ciudades, por ejemplo, ahorita voy a poner un mano, y fue muy triste a la hora que fui a Musquis, ver cómo el centro se está transformando gravemente, con demoliciones, contaminación visual y todo, que hace 10 años era una maravilla de ciudad, visualmente hablando. Sí, se están haciendo ciudades tipo, es lo mismo, como tú dices, no sé en qué lugar estoy, porque veo exactamente lo mismo. Veo un Oxxo, una farmacia de Guadalajara, en Soriana, en la plaza principal, dices, ¿en qué ciudad estoy? Así es. Ahora, me dicen, es que, ¿por qué no recibirlos? No, recibirlos, bienvenido. O sea, si viene una tienda de comercial o de estas cadenas de tienda de conveniencia, sí, tú dile bienvenido, nomás que estas son las características con las que puedes construir.
Sí, y adelante, ¿verdad? Así es. ¿Qué crees que venga en los sistemas constructivos aquí para la localidad? Mira, ahorita yo siento que viene, pues obviamente tenemos por un lado la masividad de la construcción de vivienda. Uh-huh. Se va a seguir dando, desgraciadamente, a pesar de que no tenemos, los estudios dicen que no tenemos tanta agua para tantos años y para el crecimiento de la ciudad. Si tú recuerdas, la ciudad ha crecido en los últimos 15 años casi el 50%. Entonces la velocidad con la que vamos es muy grave. Sí. ¿Qué viene? Pues sigue la construcción masiva y las plazas comerciales, digamos, es como lo que viene. Y nos estamos universalizando, ¿verdad? Como vamos en contra de la sustentabilidad. Lo que sí necesitamos hacer nosotros es como detenernos, reflexionar como ciudadanía o como arquitectos y empezar a trabajar en la parte de sustentabilidad como ciudad. Uh-huh. Sí. Así es. Esta parte industrial que tenemos, que Derramadero, por ejemplo, o Ramos, nomás para ponerles un ejemplo, hay 15,000 trabajadores en Derramadero. La contaminación que genera el traslado de estas 15,000 personas diarios es un desgaste para la ciudad. Así es. Hablando en términos de contaminación. Ese ya es otro tema que lo hablaremos más adelante. Sí. Te agradezco mucho, Marco. Se nos acabó el tiempo. Gracias por invitarme nuevamente. Sí, ya más adelante hablaremos de otro tema porque son muy interesantes estas pláticas. Te agradezco mucho que contribuyas a esto. Y los invito a quienes nos escuchan a que nos sigan escuchando en el 104.1 FM, Radio Universidad, y que nos busquen en Facebook, Hablemos de Arquitectura y Difusión FARC. Hasta pronto y que pasen buena tarde. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Hablemos de Arquitectura. Los esperamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, a través de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.